Primero, buenas noches. Vamos a iniciar con otro tema importante en la geotecnia. Estamos en el curso Geotecnia para Obras Civiles. En esta parte, esta semana vamos a ver todo lo relacionado a taludes, a la estabilidad de taludes. Entonces, vamos a iniciar con este tema. Sino antes mostrarles algunas herramientas, algunas fotografías en las cuales ustedes pueden ayudarse. Por ejemplo, ahí tenemos una ladera, ustedes pueden ver, pues ya estamos hablando de artificial porque hay un corte para una vía y se tiene una toma antes de la falla y después de la falla. Pueden ser fotografías tomadas directamente o por Google Earth nos puede ayudar a visualizar algunas zonas en las cuales aún todavía no hemos podido tener acceso y podemos ya saber qué es lo que se tiene actualmente en esa zona. Vamos a dar inicio haciendo una pequeña lectura de algunos antecedentes respecto a la estabilidad de taludes. Los primeros pasos en el cálculo analítico de la estabilidad de taludes los dio Coulomb en el siglo XVIII. Entonces, ya se tenían algunos cálculos analíticos en ese tiempo. Y en la mitad del siglo XX, Frobenius, que es con el que se trabaja actualmente, él es el que dio el método de las rebanadas. Entonces desarrolla un método en las cuñas y en 1916 se utiliza por primera vez el método de las rebanadas en suelos no cohesivos. Después de 2 décadas se utiliza para suelos cohesivos friccionantes. Los métodos que pueden considerarse modernos se inician en 1954 con el de Bishop. Por ahí está mal escrito, es Bishop. Y en 1956 el de Jambu, para superficies no circulares. Debido a la complejidad que presenta todo este análisis de estabilidad de taludes, se recurre a la creación de otras metodologías basadas en elementos finitos, definitivamente mediante el uso de la computadora, ¿no? Entonces ustedes ya deben tener conocimiento y seguro que utilizan algunos programas basados en elementos finitos o diferencias finitas, ¿no? Entonces es algo que ya se está utilizando en todas las áreas, ¿no? Tanto estructuras, hidráulica, mecánica de suelos, construcciones, para hacer un análisis y un diseño respectivo. Cabe resaltar, en el uso de un buen programa se obtienen mejores resultados. ¿Qué indica esto? De que se tienen algunos programas en internet donde pueden tener descargas gratis, ustedes pueden hacer el uso, pero esos datos que ustedes ingresan tanto en el programa original como en el programa gratis, hay una gran diferencia, porque mientras el programa es gratis, el software es gratis, les va a pedir mucho más datos en los cuales van a confundirse. En cambio, los programas originales, pues ellos ya tienen incorporado en la mayoría de sus cálculos todas las fórmulas que nos van a dar buenos resultados. Por lo tanto, sí es válido también utilizar algunos programas gratis de las mismas empresas, pero están limitadas a grandes cálculos
en los cuales muchas veces el proyectista o el que usa los programas tiene que hacer uso de sus cálculos analíticos para ir ingresando algunos valores que te piden esos programas gratis. Una definición de qué es taludes. Los taludes son masas de tierra. Generalmente hablamos de suelo. Cuando hablamos de suelo, generalmente se está hablando de suelo o roca, ¿no? Pero acá vamos a ir diferenciando y especificando bien. Que tienen una inclinación respecto a la horizontal, ¿no? Entonces, eso viene a ser un talud. La estabilidad es la teoría que estudia la estabilidad o posible inestabilidad de un talud a la hora de realizar un proyecto o llevar a cabo una obra de construcción de ingeniería civil, siendo un aspecto directamente relacionado con la geotecnia. La inestabilidad de un talud se puede producir por un desnivel que tiene lugar por diversas razones, ¿no? Entonces, siempre que tengamos una ladera, vamos a estar hablando de taludes. Siempre que hagamos una excavación, también vamos a estar hablando de taludes. La diferencia que una es por excavación artificial y otras son naturales. Entonces, esta parte es una introducción a la estabilidad de taludes, donde vamos a entender toda la parte que comprende, toda la parte que nos va a tomar una decisión para que nosotros podamos hacer un análisis y luego posteriormente un diseño respectivo al cual le corresponda. Entonces, aclarando toda esta parte de la semana que vamos a tratar, en esta parte vamos a hablar todo lo que relaciona a una introducción, conocer las partes, cuáles son los factores, todo lo relacionado a conocer los taludes y la estabilidad de taludes. En la próxima clase vamos a ver todos los métodos, tanto gráficos, analíticos y el uso de los softwares. Y en la tercera clase hacemos los ejemplos, hacemos un ejemplo analítico. Por el tiempo solo vamos a hacer uno que es el que es tradicional y más usado, el de dovelas, y utilizamos un software para encontrar esa estabilidad de talud y poder verificar que los valores se encuentran cercanos. ¿Cuál es la clasificación de los taludes? Los taludes naturales y los taludes artificiales. Taludes naturales son las laderas que se encuentran en condición natural y los taludes artificiales, cortes, terraplenes, excavaciones. ¿Cuáles son los tipos de fallas más frecuentes, ¿no?, que se presentan? Vamos a ir explicando cada uno de ellos. Acá tenemos un resumen por deslizamiento superficial, deslizamiento de laderas naturales, sobre superficies ya algunas fallas existentes, entonces por movimiento del mismo talud, por flujo, erosión, licuación, falla de capacidad de carga del terreno de cimentación. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a la falla de taludes? Ustedes recuerden que siempre tienen que tener en conocimiento las propiedades del suelo. Con las propiedades del suelo también se puede ya tener un conocimiento más claro qué es lo que va a suceder con ese tipo de suelo si le colocamos carga o si le hacemos un corte. Entonces tenemos que saber qué tipo de suelo es. Para ello hay que hacerle su clasificación y encontrar las propiedades de resistencia para ya tener algo de una idea en la cual al momento de hacer nuestro análisis ya vamos a saber qué es lo que va a suceder. E inclusive también ya les menciono qué importante es siempre colocar un tubo de verificación en sus proyectos en donde se tenga ya señales o
indicio de que exista agua. Entonces, el nivel freático siempre va a ser importante en todo análisis de suelos. Para taludes, para cimentaciones. Entonces, hay que tener cuidado en ese aspecto. Entonces, ¿cuáles son los factores que contribuyen a la falla? Tipo de suelo. Si ustedes tienen un tipo de suelo tipo arenoso, pues van a tener probabilidad más a que falle esos taludes. La geometría del talud, por lo tanto, se tiene que tener un levantamiento topográfico. Es importante que al momento que ustedes hacen un reconocimiento de campo, ya tener un levantamiento de campo. ¿Por qué digo? No, pero usted puede decir, no, pero si voy a ir a reconocimiento, voy a hacer un levantamiento topográfico. Estamos específicamente ya hablando en la parte de geotecnia. Cuando nosotros ya hacemos una visita, ya nos tienen que tener algunos datos para que nosotros ya tengamos conocimiento. Como por ejemplo, el geólogo ya tiene que tener un informe en el cual ya nos alcanza. La topografía ya se tiene que tener, y también qué es lo que la institución o el dueño del proyecto requiere. Entonces uno va con una idea más clara en la cual ya sabe qué es lo que va a hacer en campo. Cargas. Hay que saber qué tipo de cargas son las que van a ubicarse dentro de ese proyecto. Pueden ser cargas estáticas, cargas dinámicas. Ojo, no significa que cuando hablamos de cargas estáticas, cargas dinámicas, decimos, pues entonces, ¿y el sismo? Claro, cuando vamos a hacer un análisis, tenemos que hacer un análisis tanto estático como dinámico. Muy aparte, si ustedes van a tener un lugar o un sitio donde simplemente se van a colocar algunos edificios. Otra es donde va a ir una carretera. Entonces, son cosas en las cuales tienen diferentes cargas que son transmitidas al suelo. Por lo tanto, los análisis hay que tenerlos en cuenta. El incremento del contenido del agua. Entonces, ustedes, como les vuelvo a repetir, sus tubos de verificación es importante colocarlos para conocer el nivel del agua y la infiltración que se forma, ¿no?, a la línea del NAF, ¿no? Decremento de la resistencia cortante por otros efectos, ¿no? El decremento por alguna quizás saturación, lo mismo anteriormente, o algún movimiento, o de repente haber quitado un poco de confinamiento a esa ladera y va a originar que la resistencia al cortante disminuya. Entonces vamos a hablar algo de los mecanismos de falla de los taludes. Tenemos los taludes naturales, deslizamiento superficial. Podemos ver acá básicamente, ¿no?, la figura es la que nos va a ayudar bastante, ¿no?, para poder darnos cuenta qué es lo que está sucediendo, ¿no? La falla por deslizamiento superficial viene a ser un proceso más o menos continuo y por lo general lento que se presente en algunas laderas. El fenómeno es más intenso cerca de las superficies inclinadas a causa de la falta de presión lateral normal confinante que existe en ella, ¿no? Es decir, si no tenemos acá algo que retenga o confine, pues necesariamente esto se va a desplazar, ¿no? Puede producirse por un aumento de las cargas actuantes en la corona, ¿no? Estamos hablando en la parte alta, que puede colocarse algunas cargas sin haber hecho un análisis de la ladera. Entonces, pues lógicamente, si ustedes hacen todo un desplante de edificación, esto de acá necesariamente va a fallar. Por la disminución de la resistencia al esfuerzo cortante con el tiempo, por expansiones y contracciones térmicas, por humedecimiento y secado, o por razones de conformación geológica, ¿no? Entonces, por eso es
importante, como les menciono, que cuando nosotros vamos a hacer un análisis de un talud, tenemos que tener ya el estudio geológico, el cual nos va a ayudar bastante en saber el origen, la procedencia o los años que tienen esos suelos, ¿no? Este tipo de falla es frecuentemente peligrosa y generalmente abarca áreas tan grandes que cualquier solución para estabilizarla es poco económica. Por lo tanto, cualquier tipo de estructura debe evitar esta zona. Existen varios factores que advierten la existencia de este fenómeno, como por ejemplo, acá vemos en la figura, ¿no?, dirección del crecimiento de los árboles afectada por el creep, ¿no? Entonces acá ya vemos que se está desplazando la ladera y está inclinando los árboles, ¿no? Y si existen postes, pues también postes, ¿no? También movimientos relativos y ruptura de bardas y muros, si existen en la zona, ya nos dan indicios, ¿no? De repente, no necesariamente cuando ustedes vean un muro por acá cerca, dicen, no, el muro está fallando por capacidad del suelo, o de repente por volteo, o de repente por deslizamiento. No, tiene que hacerse una evaluación de toda el área para ver si posiblemente pues esos muros o algunas bardas que se encuentran por ahí cerca están dando un indicio, una señal de que esto se está desplazando. Y pues al mismo tiempo pues estamos hablando falta de dominio de la zona de altos agrietamientos y escalonamientos, que viene a ser esta parte, ¿no? Agrietamientos, esta parte. Entonces ustedes tienen un lugar donde van a hacer una evaluación para posteriormente hacer su análisis. Recuerden siempre que tienen que ya tener la información respectiva del geólogo, la topografía y alguna referencias, algún historial de lo que ya ha sucedido en esa zona. Visitan en el campo y ya tienen algunos factores que ya les advierten a ustedes que se va a originar un deslizamiento superficial en esta parte. Fallas asociadas a procesos de formación acumulativa. Este tipo de fenómeno consiste en un deslizamiento de ladera abajo de una masa importante de material, producido por un proceso de deformación acumulativa bajo esfuerzos constantes en partes profundas de talud, que llega muchas veces a producir una superficie de falla. Entonces, miren ustedes, acá ven el océano, ¿no? Y pueden ver fallas asociadas a procesos de deformación acumulativa. En este tipo de fenómeno consiste en un deslizamiento de ladera abajo de una masa importante de material producido por un proceso de deformación acumulativo. Estos deslizamientos en ocasiones son tan lentos que pasan inadvertidos, entonces hay que tener mucho cuidado cuando se tenga esas fallas, ¿no? Y ustedes pueden observar ahí en la figura acá tenemos unas carreteras, miren. Esta falla es típica de laderas naturales en depósitos de talud heterogéneos, no consolidados, sobre materiales firmes estratificados, ¿no? Acá vemos que un suelo o un estrato tiene esa inclinación. Entonces,
casi un número elevado de estos grandes deslizamientos de tierras se producen en vías terrestres que se desarrollan sobre laderas naturales, en superficies de falla formadas antes de que la construcción de alguna obra rompiera el equilibrio límite. Entonces estábamos mencionando que por ejemplo, los efectos más pronunciados serían la inclinación de los estratos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una arenisca con una inclinación. Si esta inclinación tuviese una pendiente más inclinada, pues se va a originar esa falla mucho más rápida, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también esa parte de la inclinación, y también de hecho que el confinamiento que puede presentarse en esa ladera, ¿no? Ahora tenemos otro tipo de falla, que es flujos, ¿no? Este tipo de falla se caracteriza por movimientos relativamente rápidos de una parte de la ladera natural, de manera que la distribución aparente de las velocidades y de los desplazamientos se asemejan a cuando se hace el desplazamiento de un fluido líquido viscoso, ¿no? Y en esta parte tenemos, por ejemplo, el flujo de materiales relativamente secos. Y podemos observar en la figura, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones no es posible distinguir una superficie de deslizamiento, ya que la falla se produce en un lapso relativamente corto en este tipo de falla, de flujo, ¿no? Entonces vamos a ver flujo de materiales relativamente secos. Pues si hablamos secos, pues tienen que ser materiales relativamente sueltos, ¿no? Entonces, existen dos tipos de flujos en materiales relativamente secos. El flujo de fragmentos de roca que pueden ser muy rápido, las avalanchas, ¿no? O ocurrir muy lentamente, ¿no? Es decir, también en ambos casos, ¿no? Estos movimientos ocurren por una falla plástica de los contactos profundos entre los fragmentos de roca y suelen ser de consecuencia catastrófica, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta cuando se tenga esas partes de laderas y ya se tenga antecedentes en las cuales ya se tiene que ir previniendo toda esta parte, ¿no? Para que este tipo de flujo se llegue a desarrollar, es preciso que los fragmentos de roca se encuentren en depósitos de gran espesor y con un volumen relativamente grande, ¿no? Porque si tenemos arena con espesores pequeños, pues no va a originarse esa falla que pueda originar algún desastre. Entonces hay que tener cuidado de que deben ser espesos grandes, en los cuales sí pueden originar avalanchas y pueden originar desastres, ¿no? El segundo tipo de este flujo se asocia a temblores y puede ocurrir en arenas secas y en loes, ¿no? En arenas secas y loes, ¿no? En este caso, el efecto del temblor puede causar una rápida destrucción de la estructura del material y se origina, pues, el deslizamiento, originándose un desastre, ¿no? Una avalancha, dependiendo de la pendiente en la cual se esté originando, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el flujo de arena, ¿no? Acá vemos la arena, acá vemos un limo firme debajo, ¿no?
y toda la parte de arriba pues se va a ir hacia abajo, ¿no? Si rápido a muy rápido. Hay algo que estuvo acá confinando quizás y luego se desplaza, ¿no? Y tenemos el flujo de los loes, ¿no? Que generalmente pues causado por algún movimiento sísmico, ¿no? Entonces se origina el flujo de este tipo de arenas, ¿no? Flujo de materiales húmedos son los flujos de lodos, ¿no? Acá sí hay que tener más cuidado porque ya estamos hablando de agua, ¿no? Ya está interviniendo el agua. Ustedes saben que vengo mencionando desde un inicio que el agua es uno de los agentes que puede ocasionarnos mucho malestares en el momento de nuestros análisis de taludes, ¿no? Entonces, este tipo de flujo requiere que los suelos que conforman al talud contengan una cantidad apreciable de agua, la cual desempeña un papel muy importante en el desarrollo de esta falla en la zona. Entonces, ustedes pueden observar en la figura algunos deslizamientos típicos, ¿no?, de esa naturaleza, ¿no? Entonces, ustedes ya pueden haber visto en su recorrido, ¿no?, de algunas de las figuras en las cuales han visto esas pequeñas fallas que se originan, ¿no? Sí, el contenido de agua en la zona de fluencia es muy elevado, entonces ahí es donde se origina el flujo de lodos. En este tipo de flujo, el deslizamiento ocurre en materiales muy finos con alto contenido de agua y la falla produce una completa perturbación estructural, es decir, se comienza a hacer unos movimientos entre partículas y el agua ayuda a que esto de acá se separen las partículas y se origine todo lo que es el lodo, ¿no?, o flujo de lodos. Entonces, esta forma típica del deslizamiento es muy similar al avance de un glaciar y la velocidad de desplazamiento puede variar desde pocos centímetros por año hasta deslizamientos prácticamente rápidos o instantáneos, ¿no? En flujos de lodo lento, la velocidad de desplazamiento depende de las variaciones estacionales del clima, ¿no? El clima es un fenómeno muy incidente en esta parte, ¿no? Estos movimientos pueden ocurrir o suelen ocurrir en materiales arcillosos fisurados, ¿no?, o finamente interestratificados con capas delgadas de arena con alto contenido de agua. Entonces, si ustedes tienen este tipo de suelo donde existen capas pequeñas y dentro de ellas hay capas de arena con contenido de agua, se va a originar toda esta parte de flujos de lodos. Los flujos de lodo rápidos ocurren en épocas de precipitación fluvial, ¿no? Es decir, lógicamente, es decir, ya eso es debido a la saturación completa del suelo, pues van a tener velocidades muy rápidas, muy altas, donde se van a deslizar los suelos, ¿no? Y esto se presenta básicamente muchas veces en laderas de las que se han removido la capa vegetal, ¿no? Es decir, por eso que también es importante hay mucho que hacer con respecto a estos tipos de estudios, ¿no? Los riesgos, es un estudio de riesgo, los riesgos que se presentan en las zonas de lluvia, tenemos en Ecuador, tenemos en Bolivia, tenemos acá en Perú, por las lluvias, tenemos bastantes zonas donde han sido deforestadas, por lo tanto, hay zonas donde se originan toda esta parte de los flujos de lodos, ¿no?
Ustedes cuando realizan algunos viajes saben que sucede eso, ¿no? Entonces seguimos con los mecanismos de falla de taludes. Ahora sí entramos a los taludes artificiales, ¿no? La falla rotacional, ¿no? Entonces en la falla rotacional pues también tenemos acá un talud, ¿no? El talud, por ejemplo, y tenemos una falla rotacional acá local, y tenemos acá justo por el pie del talud y de la base, ¿no? Es para más o menos tener una idea las diferentes fallas rotacionales que puede tener un suelo. Y acá en la figura pues podemos observar claramente cómo se va originando, y esta es la superficie de falla, ¿no? De un talud que se va haciendo una falla escalonada, ¿no? Y pues lógicamente que se empieza a hacer un agrietamiento al tratar de jalar a la masa, al perder confinamiento en esta parte, entonces pues va a tratar de originarse toda esa parte, ¿no? Entonces, la falla rotacional es un deslizamiento prácticamente instantáneo, sea poquísimos centímetros o bastantes, pero es prácticamente instantáneo, que ocurre en taludes artificiales a lo largo de una superficie de falla de curva, ¿no? Es decir, acá vemos, ¿no? Los primeros análisis de Lenius, Bischoff hacen con respecto a esa línea de falla o circunferencia de falla. Este tipo de falla se debe a que los esfuerzos cortantes actuantes sobrepasan la resistencia del material, ¿no? Es decir, acá tenemos todo este peso que puede ser por diferentes factores, ¿no? Puede ser saturación, movimiento sísmico, y esta carga actuante supera a la resistencia del material, por lo tanto se origina esa falla, ¿no? Las fallas circulares pueden desarrollarse en el cuerpo, ya lo vimos, en el cuerpo, ¿no? Pueden desarrollarse en el pie o en la base del talud. Acá básicamente un esquema para darse cuenta, es decir, puede originarse eso. La localización de estas fallas dependerá del material del que esté formado el cuerpo del talud, del terreno de cimentación y de la presencia de los estratos firmes, ¿no? Es decir, si acá tenemos un estrato firme, pues se va a limitar, ¿no? Y si tenemos estratos inclinados, se va a limitar. Entonces todo depende a lo que está formado el suelo, ¿no? Taludes artificiales, esta vez tenemos algunos otros esquemas para que vayan dándose cuenta de cómo es la falla, ¿no? Acá tenemos en el cuerpo, ¿no? Acá tenemos en el pie y tenemos acá en la base, ¿no? Que esto depende, ¿no? Si acá podemos ver, si acá hay una carga, de repente va a contrarrestar y ya no se origina, ¿no? Entonces acá va a haber un levantamiento del suelo. Y cuando está limitado por algún estrato blando, ¿no? O un estrato firme. Acá vemos esto de acá. Si acá podemos tener un estrato firme y este es un estrato blando, va a ayudar también al deslizamiento, y si tiene inclinación, mucho más. Acá en este caso es el estrato firme, el suelo blando está por debajo y el suelo blando ahí arriba, ¿no? Entonces es más o menos algunos esquemas para darse cuenta cómo fallan, y toda esta parte de acá pues vamos a hacer su respectivo uso de gráficas, de métodos y también algún ejemplo utilizando un software para que ustedes vean de que pueden utilizar y pueden encontrar
pero siempre teniendo los datos correspondientes a la geología, la topografía y la mecánica de suelos para que ustedes, y además conocer la zona para poder hacer un buen análisis. Y luego del análisis, pues hacer un diseño. El diseño ustedes pueden coordinar con la institución, con los dueños, si colocan pilotes, anclas, geomallas, eso ya depende de todo el presupuesto que se tenga y la disponibilidad de todos esos materiales para colocarlos, ¿no? Ahora tenemos la falla traslacional, ¿no? Este es un deslizamiento prácticamente instantáneo, ¿no? Que ocurre en taludes artificiales a lo largo de una superficie difícil. Prácticamente una falla se hace en una superficie recta, ¿no? Asociada a la presencia de estratos poco resistentes, ¿no? Acá vemos un estrato débil, imagínense, en plena lluvia este estrato y la inclinación va a ayudar a que ese se traslade, se deslice, ¿no? Entonces, y también dependen la ubicación en la profundidad en la que se encuentren, ¿no? Si está un poco más arriba o está más abajo, pues todo el peso, la carga, va a dar la velocidad en la cual se va a desplazar, ¿no? Los estratos débiles que conforman estas fallas son comúnmente arcillas blandas, arenas finas o finos no plásticos sueltos, ¿no? Entonces, lógicamente, también si hablamos de una arcilla, si esté una arcilla compacta, pero viene el agua, lo satura, pues lógicamente que se va a deslizar, ¿no? En muchas ocasiones la debilidad de dichos estratos está ligada a altas presiones de poro en el agua contenida de las arcillas o en la elevación de la presión del agua en acuíferos de estratos de arena, ¿no? Entonces, ojo, todo este peso y luego viene acá agua, toda la presión que se origina, pues va a hacer que se deslice, ¿no? Porque recuerden que lógicamente el agua es el que va a soportar la carga, por lo tanto, pues va a tratar de deslizar, ¿no? Y lógicamente vamos a tener la falla compuesta, ¿no? Que significa pues la falla de las dos anteriores combinadas, ¿no? Entonces vamos a tener la combinación. En este tipo de falla, lo que abarca son los movimientos en los que se combinan la rotacional y la de traslación. Ustedes pueden ver acá, miren, rota y se traslada, ¿no? Entonces, es la combinación. En general, estas superficies están predeterminadas por la presencia de suelos heterogéneos dentro de un talud. Cuanto menor sea la profundidad del estrato débil, mayor será la longitud de la falla traslacional y viceversa, ¿no? Estamos hablando de esto, ¿no? Si tenemos acá arriba, pues va a ser más pequeña, si tenemos más abajo, pues va a ser mucho más grande la longitud de la falla y viceversa, ¿no? Entonces estamos viendo ahí en la figura, que quede más claro, la erosión. La figura es algo más representativo para poder darse cuenta cuando surge la erosión, ¿no? Y esta erosión es afectada por agentes, ¿no? Por los agentes. Se conoce como erosión al proceso en el cual las partículas de distintos tamaños, integradas en una masa de suelo o una roca, son removidas de su situación inicial y luego transportadas, ¿no? A eso es la erosión. Los agentes erosivos que principalmente afectan a estos taludes, pues el agua y el aire, ¿no? Al material erosionado se le denomina sedimento y a su deposición sedimentación.
Se puede decir que cuando un talud excavado en roca está expuesto a agentes erosivos, es decir, no existe ninguna protección, se genera un proceso patológico con desarrollo progresivo de una continua a lo largo de los años. En este proceso se producen 3 zonas inestables en el cuerpo del talud. Ustedes pueden observar ahí en la figura, una se denomina la zona superficial, estoy ahí indicando, en la cual se generan sedimentos, caída de material debido principalmente a las fuertes precipitaciones fluviales. En la segunda podemos ver la otra línea acá, se llama la franja de relajamiento debido a la descompresión de la roca al ser excavada. Y la tercera zona formada, que ustedes pueden ver acá, ya formada por el macizo rocoso, que esta se representa en deslizamientos de masas, ¿no? Con superficies de fallas bien definidas, ¿no? Ya se va haciendo notorio toda la parte de la erosión. Y estas son las partes de un talud, ¿no? Para que quede claro, puede estar en la otra dirección. En este caso se hizo la figura, el esquema de esta manera. Puede estar al contrario. Corona, la parte superior, que puede también al mismo tiempo tener una parte inclinada, ¿no? No necesariamente es plano, ¿no? Y acá vemos el talud, el cuerpo del talud, ¿no? La altura del talud y el terreno de cimentación, y este es el ángulo del talud. Ahora vamos a ver las solicitaciones, ¿no? Muy rápido en esta parte, porque en esta parte ya vamos a empezar a ver lo que es algunos cálculos posteriores en las siguientes clases, ¿no? Y podemos ver toda la parte a considerar, ¿no? Tenemos el peso del bloque, que es esta parte. Sí, es necesario para conocer el peso del bloque, conocer las fronteras que lo definen, ¿no? La superficie exterior, superficie de falla, las grietas, ¿no? La grieta de tensión y las fisuras que pueda tener ese talud. Entonces, la presión del agua, ¿no? Para el cálculo de la presión del agua, en estos taludes macizos rocosos es necesario conocer el régimen de flujo de agua existente en el macizo en el cual se va a analizar. Para suelos cohesivos con un tirante de agua, ven ustedes acá, ¿no? Existe tirantes, entonces, y un estrato duro a la profundidad, pues se tiene que hacer todo un análisis para ver la presión del agua en la superficie de falla, ¿no? Luego, las fuerzas de filtración, ¿no? Es decir, ver toda la infiltración que se origina, medir los niveles, como les vuelvo a repetir, vibraciones, conocer si existen vibraciones cercanas, muy aparte ya lo mencionamos, muy aparte de lo que se trate de la parte de los sismos, ¿no? Fuerzas sísmicas también, y las debidas a anclas, ¿no? Como se menciona
posteriormente, ¿no? Entonces, miren, ¿cuáles son los métodos de estabilización? Vamos a ir viendo, para que quede claro, algunos métodos de estabilización y cuáles son los que tendríamos que conocer, ¿no? Por ejemplo, tendría que hacerse un cambio de geometría, ¿no? El cambio de geometría de talud es un método de excavación que permite reducir las fuerzas motoras actuantes, es decir, el peso. Estamos hablando del peso, ¿no? Es decir, acá estamos quitando actuante, acá también y acá también, ¿no? Entonces, podemos quitar esa parte y ya se ve, por ejemplo, acá la reducción en la altura del talud, la disminución de la pendiente y hacer escalonamiento en la parte bermas y contrafuertes. Las bermas y contrafuertes son elementos que permiten aumentar las fuerzas resistentes. Es decir, acá estamos haciendo que resista más toda la parte de este talud. De igual forma acá, al colocar una berma, al colocar un contrafuerte, ¿no? ¿A qué le denominamos berma? Bueno, son las masas de suelos generalmente constituidas del material del propio talud. Es decir, nos ayudamos del propio talud y colocamos nuestras bermas. Y contrafuertes, acá ustedes pueden ver, son estructuras masivas de concreto o mampostería que se colocan en la base de taludes en macizos rocosos y que proporcionan fuerzas resistentes adicionales. De igual forma, en cualquier tipo de suelo podemos colocar los contrafuertes. Empleo de materiales estabilizantes. Este método consiste en añadir al suelo algunas sustancias que mejoren sus características de resistencia, ¿no? Entonces ustedes pueden tener, en la actualidad existen infinidad, pero lo más usado ustedes saben que es agregando cemento, asfalto o algunas sales químicas, ¿no? Entonces ayudamos. Todo requiere un buen estudio. Al hacer un buen estudio de suelos vamos a saber qué es lo que requiere ese tipo de talud. Pero se debe tener cuidado en que la presión de inyección al momento de colocar pues la lechada no ocasione fracturamiento hidráulico en las grietas o fallas existentes, ¿no? Para ello hay que saber cuánto de presión va a inyectarse, ¿no? Al momento de colocar las lechadas, ya que esto puede producir el caído brusco o fracturamiento de masas importantes de material que se esté inyectando, es decir, al mismo tiempo jala otras masas y se origina toda una catástrofe, ¿no? Entonces, otro método, empleo de estructuras de contención. Pues este uso de muros de contención es muy usado, muy usual, y se utilizan muros de contención de diferentes, ¿no? Pueden ser mampostería, cantilever, contrafuertes, y ya una infinidad de muros, ¿no? Para ello, pues hay que hacer también un estudio de la zona para poder colocar los muros y verificar, hacer una verificación de estos muros que tengan una revisión tanto por capacidad portante del suelo, por asentamiento, volteo, deslizamiento, y se coloca el respectivo. Por eso ya todo haciendo un respectivo análisis al respecto, ¿no? Sí. ¿Cuándo se usan los muros de contención? Si los muros de contención, pues comúnmente cuando no hay espacio suficiente para hacer un cambio de pendiente, ¿no? Es decir, tenemos que ver, ya nos ayuda haciendo un análisis qué es lo que podemos hacer, ¿no? El empleo de pilotes. El empleo de pilotes para estabilizar los taludes puede ser más eficaz en deslizamientos superficiales,
ya que en los profundos se generan fuerzas muy grandes que con dificultad resisten los pilotes, ¿no? Es decir, además las fuerzas hacen que el suelo se deslice entre los pilotes, es decir, tendría que colocarse ya muros de contención, ¿no? Estamos hablando que tendría que colocarse ya una placa acá, ¿no? Entonces hay que tener también criterio, experiencia para saber si colocamos pilotes o colocamos muros de contención. Generalmente este método es aplicable en taludes en roca o materiales duros, ¿no? Cuando la fricción a lo largo de la superficie de falla es un factor importante en la estabilidad. Entonces también hay que tener mucho cuidado al momento de hacer el uso de estos métodos, ¿no? Con los pilotes. Anclajes. En esta estabilidad de este tipo de taludes, para mejorar empleando las anclas, hay que tener cuidado en la dirección y el diseño que dependerá para tener un buen anclaje, una buena estabilidad. Las anclas básicamente se desempeñan en dos funciones, la de proporcionar resistencia al corte y a la tensión en taludes. Entonces hay que tener cuidado acá, ¿no? Por ejemplo, estamos colocando acá porque realmente, pero si lo colocamos así, pues se nos viene todo, ¿no? O si lo colocamos más inclinado, pues, entonces todo eso de ahí está en función de la inclinación de los estratos, de las direcciones que se encuentran los estratos rocosos o las capas del estrato. Protección contra la erosión, ¿no? Ahí tenemos en la protección vegetación, hidrosiembra, mantas compuestas, ¿no? Entonces ahí podemos ver que ya básicamente estamos hablando de una plantación de vegetales. Pues es un método preventivo y correctivo para la protección de taludes contra la erosión, ¿no? Es decir, puede dar un mejoramiento para no seguir erosionando el suelo. La hidrosiembra, pues es un sistema patentado para la protección de taludes contra erosión que consiste en lanzar sobre los taludes una mezcla de fibras orgánicas, fertilizantes, semillas y agua, ¿no? Todo eso es esa parte de métodos. Y las mantas compuestas, protección contra la erosión de taludes compuesto de materiales sintéticos y vegetales, ¿no? Entonces hay una infinidad de cómo nosotros vamos a poder proteger toda esta parte de la paz, ¿no? El drenaje. Para reducir las presiones actuantes en la superficie de falla, en las grietas de tensión y la erosión de la superficie, pues es necesario mencionar lo siguiente. Realización de una contracuneta revestida de concreto, cuya sección debe ser definida de acuerdo al gasto calculado en la misma zona, lo que realmente existe de agua. Construcción de desagües o lavaderos cuando el talud atraviesa una zona de agua. Cuando exista presencia de agua en el interior del talud, debe diseñarse un sistema de drenaje que permita aliviar presiones intersticiales que puedan actuar a la estabilidad del mismo, ¿no? Entonces, mientras más presión va a existir dentro del suelo, pues va a existir mucho más rápido la falla, ¿no? Entonces, los métodos, algunos métodos, no todos, vamos a conocerlos mediante tablas o analíticamente
Y bueno, en el programa, ustedes saben, ya si han utilizado en el programa, nosotros colocamos todos los métodos y al hacer el análisis de una estabilidad de talud, pues nos va a arrojar todos los métodos, el factor de seguridad de todos los métodos que requeramos, ¿no? Pero en la parte de las gráficas, en la parte de analítica, solo vamos a ver uno por los tiempos. Entonces ustedes pueden observar, existen muchos métodos, ¿no? Por ejemplo, Frobenius se hace a todo tipo de suelo, ¿no? De superficie circular. Es un método muy práctico. Bishop, a todo tipo de suelos, también superficie circular. Es un método semi-riguroso, solución práctica. Morgenstern, a todo tipo de suelos, método riguroso, ¿no? Primes, superficie circular y no circular, ¿no? Requiere computadora. Acá ya solo con computadora, ¿no? Spencer, a todo tipo de suelos, superficie circular y no circular. Método riguroso, requiere computadora. Jambu, a todo tipo de suelos, superficie circular y no circular. Requiere computadora, se puede usar gráficas de diseño. Acá podemos utilizar Jambu, un método, y encontramos algo de esto. Bueno, es todo esto una introducción para conocer todo lo referente a un talud. Entonces, espero ustedes ya puedan pues leer un poco más y tener ya conocimiento de cómo toda esta parte de la estabilidad del talud es un método o es una parte donde se trabaja con iteraciones y hay pues el uso de la computadora nos ayuda porque no son prácticamente cálculos precisos, pero en los cuales sí tiene que tenerse cuidado al momento de hacer las iteraciones, ¿no? Por ejemplo, como finalizando, porque esto lo voy a presentar en la próxima clase, un trabajo que se hizo, cómo lo hicimos y cómo ustedes pueden hacer un trabajo cuando ustedes ya tengan un proyecto. Esto de acá, como ustedes pueden ver, acá estamos haciendo una prueba, ¿no? Acá hacemos un cono dinámico manual. Colocamos un cono dinámico manual y encontramos la resistencia. Miren, acá hay una parte blanda, ¿no? Y justo es esta parte. Entonces, nosotros viajamos a realizar este trabajo una semana antes. La burocracia, como en cualquier país latino, esto lo hicimos en México, en unas cumbres de Maltrata, casi cerca a Veracruz. Presentamos el informe y mencionamos que esta parte se iba a deslizar. Y de hecho que regresamos después de una semana y encontramos que esta parte de acá se había deslizado. Justo ahí lo ven, ahí estoy yo, para que observen. Toda esta zona llovizna, siempre llovizna, ¿no? Hay lluvia constante que genera infiltración y escurrimiento que va formando grietas, y este de acá es una trocha carrozable que se abrió, se aperturó, por lo tanto se estaba tratando de ver para que no origine deslizamientos a una vía importante que llevaba de México, de la Ciudad de México a Veracruz. Entonces ustedes pueden observar, acá está la autopista, justo ya es, y se necesita todo un levantamiento, pues un levantamiento topográfico, porque estos datos son reales de la zona. Al hacer un análisis y la medición en campo, observamos que justo lo que nosotros habíamos presentado en el informe es lo que se había presentado. Miren, es decir, no es un acomodo, un reacomodo, acá la figura, ni un mandrake. Nos dio los resultados que habíamos presentado y una foto, lo coloqué ahí para ver y eso es lo que se había presentado en ese momento. Entonces ustedes pueden tener estudios en varias zonas, sitios donde van a hacer una evaluación y pueden hacer uso de los programas, de los software y al mismo tiempo conocer la parte teórica y la analítica para cálculos, ¿no?, del factor de seguridad. ¿Y qué se decide? Pues ya dependiendo de los tramos, ¿no? Acá toda la parte que se hacía de corte y al mismo tiempo se colocaron algunos anclajes para poder mejorar, ¿no? Si no, no era posible. Bueno, espero que esto de acá les haya servido y damos por término a la clase hasta la próxima.